Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero. Doctora Betty, buenos días. Buenos días en la mesa de trabajo. Buenos días a la amable teleaudiencia. El doctor Pablo Borrero. Buenos días, doctor Pablo. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Y el señor Jorge Iván Vélez, el presidente de Sintra en Cali, quien estará con nosotros en esta hora. Buenos días, Jorge Iván. Muy buenos días para usted, para todo el grupo de trabajo, para la doctora Betty, para el doctor Pablo y por supuesto para todos los televidentes. Muy bien, vamos a hablar en este rato sobre dos temas fundamentales. En Cali, en cuanto a servicios públicos y telecomunicaciones, y esperamos que en la segunda parte del programa podamos abordar el primer punto de la agenda de la negociación de las FARC y el gobierno, que tiene que ver sobre el tema rural, en tanto que ya las FARC han hecho propuestas concretas y el gobierno ha comenzado a plantear sus respuestas a las mismas en aras de desatar este proceso de negociación. En diciembre pasado, terminando el año, la ciudad comenzó a tener un cierto estrés. Los habitantes que pagamos en Cali los servicios públicos recibimos la noticia de que a partir de enero quien tuviera una factura vencida se le cortarían los servicios. Esto generó mucha desazón al punto que el señor alcalde de Cali le dijo al doctor Ramiro Tafur que él le pedía en Cali que no hiciera el corte con la primera factura, especialmente en cuanto a agua se refiere. Sin embargo, nos preguntamos nosotros, ¿y qué pasa con la energía? Así en Cali no corte con la primera factura del agua, ¿nos cortará la energía? Y también nos preguntamos sobre la constitucionalidad de esta medida. Pero igual nos preguntamos ¿a qué se debe que la población de Cali no pague a tiempo los servicios públicos? Este tema ya lo hemos abordado tangencialmente en otros programas, pero hoy queremos ahondarlo para precisión e ilustración de ustedes, amables televidentes. Doctora Betty Jiménez, usted que es estudiosa del tema y que ya aquí en este mismo programa lo habíamos abordado, creo que en el primer programa de este año, le pido que le explique a los televidentes la posición que desde la veeduría ciudadana se tiene con respecto al cobro y al corte de servicios por no pago oportuno de la primera factura que entregue en Cali. En primer lugar, que si bien es cierto, las normas legales permiten al gerente interventor suspender, no cortar, suspender los servicios públicos con la mora en el primer mes en el pago de los servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado. Lo cierto es que la Constitución, la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia no permite este tipo de decisiones, y fundamentalmente porque hay que proteger a los menores de edad, porque hay que proteger a las personas mayores, a los enfermos, y porque en tratándose del agua, pues este es fundamental para la vida. Y rápidamente le digo cómo hay tanta desinformación en la ciudad de Cali, que aún algunos medios periodísticos insistiendo, no, esa medida se va a aplazar su aplicación 6 meses. Pues resulta que ayer vimos todos en las noticias y escuchamos igualmente que habían ido a una escuela del municipio de Cali a cortar los servicios públicos. Por favor, señor gerente, ¿cómo se le ocurre mandar a suspender los servicios públicos a una escuela? Allí hay niños, la población de una escuela son precisamente los niños y es un grupo poblacional
protegido por la Corte Constitucional, protegido por la Carta, la Constitución Política y por derechos humanos. De manera que esa decisión que fue muy publicitada del día de ayer sobre la suspensión de unos servicios públicos muestra la decisión y el talante del gerente interventor. Y el gerente interventor está avalado por el gobierno nacional, la superintendencia. No olvidemos que él es un empleado del gobierno nacional, es la superintendencia, y eso nos muestra cómo empresas municipales cada vez se aleja más esa posibilidad de que nos devuelvan a la empresa para que seamos nosotros los caleños los que la manejemos, la administremos, la controlemos, la orientemos. Ya. En Cali, en la última rueda de prensa que el sindicato de Incali citó, citaba textualmente a una jurisprudencia, una sentencia de la Corte Constitucional que decía: los usuarios de los servicios públicos son personas, no un recurso del cual se puede periódicamente extraer una suma de dinero. Estaba citando la sentencia C-150 de 2003 y T-717 de 2010. Y también nos informaban que en Cali tenemos 556.000 usuarios de acueducto y 563.000 usuarios de energía, de los cuales el 70% corresponden a habitantes y a domicilios de estratos 1, 2 y 3, es decir, la mayoría de la población de Cali. La doctora Betty Jiménez acaba de plantear, Jorge Iván, que ayer se conoció que se iba a cortar el servicio público de agua en una escuela. Entendemos que hoy hay anuncios de que se van a cortar servicios públicos a 6 o a 8 escuelas. Suspender, el servicio público. ¿Qué nos puede usted informar al respecto? Bueno, debo indicar que lo planteado aquí por ustedes, por la doctora Betty Borrero, es algo cierto, es algo claro. El día de hoy nos levantamos, el día de ayer nos levantamos con esa noticia, donde el gerente interventor de Encali, el doctor Saba Ramiro Tafur Reyes, ya no solamente se está intrometiendo con la salud, porque recordemos que también igualmente con el tema de la salud, específicamente en el Hospital Universitario del Valle, planteó suspender los servicios, más que suspender los servicios, congelar las cuentas que tiene el Hospital Universitario del Valle, porque por supuesto le adeuda dineros de los servicios públicos domiciliarios. Entonces estamos hablando de salud y hoy entonces estamos hablando ya de la educación de los miles de niños que se educan en las diferentes escuelas del municipio de Santiago de Cali. Por supuesto que eso es verdad. El día de hoy a 10 escuelas, 10 escuelas de diferentes comunas y de diferentes barrios de la ciudad de Santiago de Cali, llegó la directriz y la orden de suspenderle los servicios de acueducto y de energía, porque efectivamente el mismo municipio no ha hecho el pago respectivo a las empresas públicas municipales de Cali. Entonces, en torno a todo ello, nosotros hemos indicado que esa medida presentada o ya incluso implantada por el gerente interventor de Encali es una medida antipopular, es una medida antisocial y es una medida de choque, ya que, como tú muy bien lo indicas en el resumen que ha hecho Sintra en Cali, pues hemos indicado que el 70% de los usuarios estamos agrupados en los estratos 1, 2 y 3. Esto significa que el 70% de los usuarios pues son personas humildes, personas de recursos bajos, que diría yo que no se ganan más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que por supuesto durante la trayectoria del tiempo hemos empleado más de 40.94% de un salario mínimo mensual vigente para pagar servicios públicos domiciliarios. Entonces, esta medida es una medida de falta de planeación, de falta de gestión, toda vez que, según el gerente interventor de Encali con su staff financiero, le plantea a la ciudadanía que necesita el mejoramiento del flujo de caja de las empresas públicas municipales de Cali. Y al respecto tengo que decir que no es cierto. O sea, los estudios que hemos hecho al interior del sindicato nos permite decirle hoy a la mesa, hoy a la ciudadanía, que solamente va a haber un flujo de caja por una única vez, un flujo de caja estacionario que va a permitir que en Cali por una única vez, a través de esa medida antipopular y de choque, retorne o le ingresen 3.500 millones de pesos, y a que a partir de allí ya no va a haber paulatinamente esa misma
ingreso de caja. Entonces, es una medida que antes, por el contrario, golpea a los usuarios, pero sí va a incrementar grandes contratos, como se han venido haciendo en el marco de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali. Perdón, señor Tejada. Lo siguiente, esto posiblemente va a ser parte, esta decisión que está adoptando el gerente interventor, se puede plasmar en lo que se conoce como Código de Buen Gobierno, que aquí hay mucho júbilo inmarcesible con eso del buen gobierno, porque en principio todos los caleños, todos los usuarios estamos de acuerdo con un código de buen gobierno. Pero eso digerido, ya llevado a la práctica, ¿en qué va a consistir? ¿En qué se va a concretar? No vaya a ser que de aquí a mañana el Código de Buen Gobierno resulte siendo la facultad que tienen única y exclusivamente las élites tradicionales y tecnocráticas de administrar, dirigir, controlar la empresa, y nosotros como usuarios única y exclusivamente a pagar las onerosas tarifas. Y en segundo lugar, en cuanto a los cortes anunciados para el día de hoy en varias escuelas del municipio de Cali, pues hagámosle desde este informativo de la gente un llamado al señor defensor del pueblo y al personero municipal Andrés Santamaría para que hoy, inmediatamente, estamos emitiendo este programa, presenten las acciones de tutela correspondientes para que se le amparen los derechos fundamentales a estas comunidades educativas. Perfecto. Don Pablo, en los reportes que Sintrancali ha entregado, menciona que el 40% de los ingresos los destinan los estratos 1, 2 y 3 a pago de servicios públicos. Y también dice que el promedio de suspensiones de servicio que ha habido en los últimos 2 años es de 189.000 suspensiones de servicios. Y plantea también, y este es un dato que a mí personalmente me llama la atención, que se afectarían de cortarse o de suspenderse los servicios, como se está anunciando, se afectarían 266.000 usuarios que pagan con una factura vencida, ya digámoslo tradicionalmente, pero dan un dato que quisiera que usted nos precisara información, si la tiene. Durante los 2 últimos años, los consorcios Acuacali y Serviaguas ganaron 6.285 millones de pesos por las suspensiones, cortes y reconexiones de acueducto. Sí, sobre esto pues hay mucha tela de donde cortar. El gerente interventor, el doctor Ramiro Tafur, ha salido a los medios a decir que hay que combatir la cultura del no pago. Sin embargo, haciendo, digamos, un análisis retrospectivo de la manera como se vienen pagando las facturas, desde luego con un mes de atraso, pero de todas maneras pagando, se ha podido llegar a la conclusión de que en la ciudad de Cali los caleños, sobre todo los caleños pertenecientes a los sectores populares y medios de la población, sí pagan los servicios públicos. Esa es una obligación perentoria y es algo sagrado para los hogares y usuarios de los servicios públicos domiciliarios. De tal manera, pues, que eso de la cultura del no pago hay que recibirla con beneficio de inventario. Correcto. Perdóneme una interpelación, y si no, para apuntalar su comentario. En diciembre uno veía filas larguísimas de familias pagando, seguro con su prima, con sus prestaciones sociales, los servicios públicos. Claro. Ahora, desde luego que pues el pago en los servicios públicos se ha convertido en una deuda, en muchos casos impagable. Por eso es que la gente se atrasa, porque es que los permanentes incrementos en las tarifas de los servicios públicos ha generado una situación sumamente complicada. Ahora, claro, hay un sector minoritario que incluso tiene capacidad de pago que no cumple con la obligación legal de pagar oportunamente los servicios públicos, desde luego, pero es muy poco lo que la administración de Cali hace respecto de los grandes propietarios y grandes centros comerciales y que no pagan y que esperan es inclusive obtener ciertos beneficios y rebajas, ¿no?, cuando se trata pues de que les van a cobrar el pago de varios meses y con los intereses de mora y todas estas cosas.
De tal manera pues que desde ese punto de vista hay que señalar que no es cierto que en Cali se haya impuesto la cultura del no pago. Y por otra parte hay que señalar igualmente pues que el pago de los servicios públicos en la ciudad de Cali se ha vuelto una deuda pues complicada desde luego de pagar por cuenta de los sectores más pobres y medios de la población. Esto pues es lo que le permite a en Cali recaudar ingentes cantidades de dinero que utiliza pues para la contratación que se hace pues con una serie de contratistas privados. Aquí se señalaba por parte suya, doctor Tejada, de que hay una serie de empresas, de entidades que se están lucrando con los contratos relacionados con el corte pues, de los servicios y la reconexión y todas estas cosas. Entre otras cosas porque cuando llegan a las casas, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente le imponen a los propietarios y usuarios de los inmuebles, ¿no? Pues el cambio del medidor o del contador, y el argumento es que pues eso es muy viejo y que hay que modificarlo y resulta que tanto el contador como el medidor son de propiedad del propietario del inmueble y por tanto uno tiene el derecho de impedir que le cambien el medidor o el contador cuando estos están funcionando regularmente. Claro, pero ahí se juega con el temor natural que le da a la persona, a la mujer, a la señora, al señor que llega, está en su casa y llega alguien a decirle, vea, le voy a cambiar, le voy a cortar y usted tiene que dejarlo hacer. A mí me pasó en mi casa. La persona que nos colabora estaba sola cuando llegaron y ella levantar las manos porque se siente absolutamente abrumada la persona, hombre o mujer, porque no tiene ningún argumento y se juega contra el desconocimiento de nuestros derechos y contra y ejerciendo una arbitrariedad que definitivamente hay que denunciar y sobre la que hay que protestar. Pero antes de que ustedes claro, es que, doctor Tejada, esto es constitutivo de un abuso de autoridad. Claro, es un abuso de autoridad. Los empleados y la administración de Cali no pueden levantar el contador y el medidor que son de propiedad. Ya le vamos a preguntar al presidente del sindicato sobre esas medidas que se vienen tomando, pero antes permítame mirar la nota que nuestros periodistas nos han preparado sobre este tema. Otras falencias en otros barrios. Tengo entendido que el sentir de la administración municipal es solucionar esos impases a través de sus funcionarios competentes. Como Contralor General de Santiago de Cali, pues obviamente nos compete ejercer un control posterior y selectivo de acuerdo al plan que ellos se han fijado. De todas maneras es una expectativa. Como Contralor reitero, hay que esperar cuáles son sus comportamientos desde el punto de vista del control fiscal. De lo otro, como ciudadano, obligar la esperanza, como caleño, raizal, de que todas las comunas, 22 en total, pues tengan la satisfacción del agua, el sentido potable en cada una de ellas y generar la solución en aquellas que de otra manera han sido queja de parte a la administración. La verdad que el problema del agua potable en Cali, el acceso al agua potable en Cali, digamos, es una situación bastante delicada, no solo para la ladera, para la población de la ladera, que están cerca de 200.000 personas, sino para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí llevamos décadas de abandono estatal, no se ha hecho ningún plan, ha habido estudios multimillonarios, aquí ya está, digamos, las soluciones están vistas, ya las conocemos, pero no hay voluntad política para poderlas implementar. Hay varias acciones que se han planteado desde el río Cali, acciones en el río Cauca, acciones con los ríos Meléndez, Lili. Nosotros somos una ciudad que tenemos de dónde echar mano, pero hemos destruido nuestras fuentes de agua. Entonces la cosa es complicada, porque hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos simplemente de ese gerente interventor de Cali, Ramiro Tafur, que propone hacer un nuevo estudio de 12.000 millones de pesos cuando ya tenemos todo sobrediagnosticado. Jorge Iván,
Unido a las quejas por los cortes arbitrarios que considera la comunidad se hacen de las suspensiones de los servicios, usted me está enseñando, no es corte sino suspensión, pero además el retiro de los contadores, como lo explica el doctor Pablo, también nos encontramos con que Cali es una ciudad que, por ejemplo, hoy amaneció lloviendo y muy posiblemente por la tarde nos cortan el agua, porque hay mucho sedimento, porque viene con mucho barro, porque viene con mucha suciedad y entonces hay que limpiar la bocatoma. Si mañana amanece con mucho sol y hay mucho verano durante 3 días seguidos, es posible que nos corten el agua porque hay racionamiento. Entonces hay una cierta inestabilidad en el consumo de un producto tan vital como es el agua para el consumo humano y para el funcionamiento de las empresas y de las familias, que no sabemos los caleños finalmente qué es lo que pasa de fondo en Cali. Usted como presidente del sindicato, ¿qué nos puede informar? Bueno, Cali fue intervenida precisamente por un punto muy claro, y era que en la ciudad de Santiago de Cali se iba a ver en grave riesgo la prestación de los servicios de acueducto, de alcantarillado y de energía y por supuesto de telecomunicaciones. Es decir, esa fue la premisa por la cual en Cali se intervenida. Entonces ya llevamos 12 años, vamos para 13 años, doctora Betty, doctor Pablo, y televidentes, de una intervención, diría yo, atípica, pues ilegal, inclusive saltándose todos los lineamientos de la ley 142 del 94, y observamos cómo en ese marco la intervención, antes por el contrario, en los últimos meses y años, hemos observado que la ciudad de Santiago de Cali se ha visto abocada a la suspensión del agua por varias horas y por varios días inclusive. Entonces, allí hay una responsabilidad por parte de la superintendencia que no ha hecho los elementos necesarios en unidad con otros actores, llamo actores como en Silva, como el DAGMA, como el propio municipio y otros municipios y otros departamentos que tomamos como fuente principal el río Cauca. Entonces creo que es un problema, digamos, muy delicado por parte de la superintendencia, que más por el contrario se ha abocado en este marco de la intervención a hacer grandes contrataciones lesivas, unas para el patrimonio, otras por supuesto para los usuarios, y que vemos cada vez cómo se golpea más, cada vez cómo se hacen medidas de choque que lo que pretenden completamente es, por así decirlo, quitarle ese amor y ese sentido de pertenencia que tenemos los caleños, o que tienen ustedes los caleños, por las empresas públicas municipales de Cali. Allí hay una lógica que hay que resaltar y es muy clara. Si lo que estamos pasando y lo que estamos anunciando hace unos minutos aquí por parte del doctor Pablo, de la doctora Betty, inclusive por los propios míos, frente al tema de lo que está pasando en las medidas antipopulares, de una empresa pública, estatal, 100% ICE, multiservicios, ¿qué será entonces si esta empresa es completamente privatizada por grandes transnacionales, como se ha venido anunciando que en los próximos días se va a presentar el proyecto de decisión de telecomunicaciones? Entonces creemos nosotros claramente que lo que ha venido pasando con la suspensión del agua es una irresponsabilidad de la superintendencia, y por supuesto obedece a varias lógicas, y es demostrar que el querer, la empresa para que el poder querer, entregar. correcto, que el querer del ciudadano se legitime, y que por tal motivo en el momento en que presenten un proyecto la gente diga del común privaticen, porque creo que el mejor camino es la privatización de las empresas públicas municipales de Cali, porque en últimas, ¿qué le interesa al usuario? Pues es tener su servicio, que abra su grifo y que tenga agua, que mueva el interruptor y que tenga el servicio de energía y que esté lista a hacer la llamada. Muy bien, permítame, que hay un televidente que nos está llamando. ¿Quién nos llama y dónde nos llama, por favor? Buenos días, se llama John Jairo Salazar, desde acá del barrio Cariño Norte. Buenos días, John, díganos. Sí, quería hacer una consultica con respecto a lo que es medidores, ahora que estaban hablando las personas, creo que son abogados, y ellos hablan de si eso pasa, que por el hecho de que los contadores son viejos, y no sé, creo que la ley 142 de servicios públicos avala de que en la medida de que hayan avances tecnológicos o en los equipos pues medidores, en la medida que la tecnología avance en este sistema de medición, entonces ellos, las empresas de servicio, pueden cambiarle los contadores o medidores. ¿Es eso cierto, o así hayan avances tecnológicos uno puede rechazar ese cambio que quieran hacerle el medidor, pese a que lo dice la ley 142? Muchas gracias. A usted, John Jairo. A ver, doctor Pablo, usted que toca el tema, aclárele a nuestro televidente el camino a seguir frente al cambio de medidores. Bueno, aquí el problema es la defensa de los derechos del usuario.
que es el propietario del contador y el medidor. Ahora, si el contador o el medidor están funcionando mal, ¿no? No cumplen con los requisitos, ¿no? Técnicos, pues obviamente que existe la posibilidad de que las empresas municipales cambien ese medidor, pero aún en esas circunstancias, cuando por alguna situación el usuario solicita la revisión del medidor o del contador, casi siempre pues los contratistas de las empresas municipales llegan, quitan el medidor o el contador y colocan directamente el servicio, mientras lo llevan a los laboratorios respectivos para examinar si sirven o no sirven. Claro, en el caso concreto y como consecuencia pues de una serie de contrataciones que ha hecho en Cali con entidades privadas, tanto nacionales como extranjeras, pues le han venido metiendo a la gente la idea de que hay que cambiar los viejos contadores porque ya no sirven, porque son obsoletos, y en consecuencia pues la gente se ve abocada a tener que ceder, pero en este caso se trata de la defensa de los derechos del usuario. Mientras el contador esté funcionando y el medidor esté funcionando, no se puede, a mi juicio, cambiar ninguno de estos aparatos. Si el señor John, que acaba de llamar, va a su oficina y le dice: don Pablo, ¿qué hago? Van a cambiarme el medidor y yo considero que el medidor mío está bueno, no está obsoleto, ¿puedo impedir que me lo cambien? ¿Qué le diríamos nosotros? Lo que pasa es que en el caso hipotético de que vayan y entonces a cambiarle el medidor o el contador al usuario, créame que no va a tener tiempo de ir a consultar ni a la personería, ni a la defensoría, ni a un abogado, porque eso es inmediato. Llegan arrasando. Aquí, miren, y excúseme, Jorge Iván, van a cumplirse 13 años en abril de intervención de Cali. Llevamos 16 años o casi 20 años desde que se expide la ley 142 de los servicios públicos, discutiendo las situaciones sobre empresas municipales, porque inicialmente fue cuando se transforma de establecimiento público a una empresa industrial que se hizo como corporativo. ¿Cuál es la situación que allí se presenta? Que se vienen discutiendo durante casi 20 años los mismos argumentos sobre la base de cifras, de que la rentabilidad social, de que aquello. Mire, todo eso es cierto, pero aquí hay una situación. Mientras se mantenga la ley 142 y mientras en la Constitución se permita que los servicios públicos, los servicios sean prestados por particulares, vamos a seguir en la misma situación. Y ahí es donde está la crisis de la dirigencia política en el país y específicamente en la ciudad de Cali, que no quieren ver más allá de sus narices. ¿Cuáles son los motivos? Pues de diferente índole, pero lo cierto es que los ciudadanos tenemos que levantar nuestra voz y exigir que se nos escuche. Mientras sigamos con esa ley 142, mientras sigamos con esa constitución que permite que esos servicios, todos, incluido el de la educación y la salud, sean prestados por particulares, aquí vamos a seguir de mal en peor. En segundo lugar, excúseme que le insista en lo del Código de Buen Gobierno, porque es que son tres los aspectos que nos tienen ahorita como espada de Damocles para que la empresa sea devuelta a la ciudad de Cali, posibilidad que nosotros vemos un poco lejana. Resulta que en el Código de Buen Gobierno va a quedar establecido eso, entre otras cosas, en una forma sutil y refinada, de que el administrador, de que la empresa se debe manejar de tal manera de que no se permitan moras en los pagos, de que se estén cambiando continuamente los medidores, los contadores, es decir, con cada uno de los insumos necesarios para la prestación de los servicios públicos, un gran negocio para los que manejan la parte pertinente, y resulta que los usuarios va a llegar un momento en que no vamos a poder pagar los servicios públicos. Y finalmente, Jorge Iván, lo de las clases medias.
Aquí se habla mucho de que las clases medias solamente son en los estratos 3 o 4. Ese es un error, y creer que en el estrato 5 y 6 solamente viven los dueños de la riqueza nacional. En la ciudad de Cali, como en todo Colombia, la clase media está esparcida desde el estrato 6 hasta el estrato 1, que son los estratos en que caprichosamente la dirigencia de este país dividió a la población, justamente eso, para que no peleen o no puedan pelear bien por sus derechos, en este caso fundamentales. De manera que cuando desde la Veeduría por la Democracia y la Convivencia Social hablamos de las capas medias, no nos referimos única y exclusivamente al estrato 4 o estrato 3, no hablamos solo de estratos. Nosotros nunca hablamos de estratos socioeconómicos, porque esa clase media está también en estrato 6 y en estrato 5, y de ahí gran parte de la mora que hay en esos estratos. Aquí lo que tenemos que ver y exigir, Jorge Iván, es que el alcalde y el gerente interventor den los nombres de los muy ricos que sabemos que son dueños de la riqueza nacional, que viven pontificando y exigiendo que nos pongan estas cosas lesivas, saber quiénes de esas personas son realmente los morosos en servicios públicos y en impuestos para la ciudad Así de Cali. es, estoy de acuerdo, y además también habría que pedirle al alcalde y a todas las autoridades municipales que nos digan quiénes son las familias muy nombradas que se han apoderado impunemente de las tierras ejidales de la ciudad, y sobre ellas no solo se las venden a la misma ciudad, que es la dueña originaria de estas tierras, sino que no les pagan los impuestos debidos. Jorge Iván Vélez, para seguir la línea de la doctora Betty, el ciudadano común tiene aquí en su cabeza una especie de prejuicio. El sindicato, es que el sindicato en Cali, como todo sindicato, pelean por su nómina, pelean por sus prebendas, por sus prestaciones, por sus aguinaldos, por sus ventajas, y a ellos tampoco les importa la comunidad. Aquí hemos tenido otros colegas suyos del sindicato que nos han mostrado cómo el sindicato se ha metido a hacer estudios y a participar de campañas que definitivamente son de interés comunitario. Pero es bueno que usted, que es el presidente del sindicato, nos aclare a los ciudadanos y a nosotros también en esta mesa cuál es la posición del sindicato frente al tema de ciudad, a los temas de ciudad, más allá de los temas sindicales propiamente dichos. Bueno, muy bien, y una muy pertinente pregunta para todo lo que se está pasando y para todo lo que hay que convocar a la comunidad. Por supuesto, como dirigente sindical y como obrero, nosotros tenemos un concepto muy claro que es la defensa, digamos, de la clase trabajadora y la mejora de la clase trabajadora. Las conquistas laborales, por supuesto, creo que es la esencia fundamental de un sindicato, la libertad sindical, el mejorar la condición de vida de los trabajadores. Creo que no solamente en Sintra en Cali, sino el sindicalismo, yo diría, nacional e internacional, es la base fundamental. Pero debo decir que en los últimos años, Sintra en Cali, en los últimos 18 años, Sintra en Cali se ha dedicado a la defensa del patrimonio público de las empresas públicas municipales de Cali. Hoy debo decir claramente que en unidad con los veedores, con los vocales de control, con todas las fuerzas vivas de la ciudad, con usted, doctor Pablo, con usted, doctora Betty Borrero, creo que Sintra en Cali ha hecho unas grandes actividades para hoy decir que, aunque estamos intervenidos, tenemos la única empresa pública estatal EICE Multiservicios en Colombia. Es la única que existe. ¿Y eso por qué ha sucedido así? Porque ha existido un sindicato que al interior ha denunciado, ha fiscalizado y ha presentado propuestas para que en Cali no sea privatizado. Solo para claridad mía y de los televidentes, usted dice que somos la única empresa. ¿Y qué pasa con EPM y ETV en Bogotá? ¿Es distinto? EPM, lo he dicho, en Cali es la única empresa, EICE Multiservicios. Multiservicios, tiene razón. Sí, claro, porque entonces hablemos de la salud. ¿Cómo está la salud? La salud está completamente privatizada. Seguro Social completamente se acabó y hoy ya existen una gran cantidad de EPS, de grandes familias, como lo indicamos ahorita aquí, de Colombia, y nacionales, incluso internacionales. Si hablamos, por ejemplo,
del sector eléctrico nacional. El sector eléctrico nacional está completamente privatizado y entregado a grandes transnacionales. Si hablamos del tema inclusive de la televisión inclusive también igualmente privatizada, entregada a Inravisión, 2 canales que hoy prácticamente se campean por todo el escenario colombiano. Si hablamos también igualmente de lo que tiene que ver con los ferrocarriles, privatizado. Si hablamos, aquí me puedo quedar un buen tiempo hablando de todas las empresas privatizadas, y no más aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Hace unos años atrás, doctora Betty, nos privatizaron la empresa de servicios varios, la liquidaron, la privatizaron, la acabaron. Entonces, cuando me preguntan a mí qué ha hecho Sintra en Cali, yo debo decir que en unidad, lógico, con sus trabajadores y con toda la comunidad, a quien tengo que agradecerle, y todos aquellos actores políticos, sociales que se han metido en la defensa del patrimonio público. Hoy hay que hacer un inventario e indicar que la única empresa estatal, ICE, 100% pública, que se mantiene así, a pesar de que está intervenida, ha sido por el sindicato, por esa fuerza que ha planteado Sintra en Cali, por esa unidad que hemos tenido. Entonces, eso es lo que hemos hecho en los últimos años, y de hecho en el año 2009, cuando se presentó un proyecto de acuerdo, creo que hemos salido a decirle a la ciudadanía, a los concejales, a los mandatarios de lo lesivo que fue prácticamente la aprobación del proyecto de acuerdo 274, donde perdimos todos los colombianos porque perdimos las acciones que tenía en Cali, en Termoicali, y porque por supuesto todavía está vivo un proyecto que es el acuerdo 275, 283, que permitió la creación de un Telecali para que se capitalizar el componente de telecomunicaciones. Pero a pesar de ello, creo que hemos salido al tema de las megas obras, hemos salido al tema de valorización, al tema del tema del catastro, bueno, en fin, una serie de actividades que hemos hecho conjuntamente con la actividad comunitaria, para no solamente defender, por así decirlo, solamente a los trabajadores, sino completamente temas de ciudad. Entonces, hoy, por supuesto, debo indicar que lo que sí nos concentra prácticamente a Sintra en Cali es el tema nuevamente de la defensa de Cali, toda vez que se plantea el proyecto de la decisión, que creemos que es un tema lesivo para la privatización, encaminada a la privatización de Cali. Muy bien, tenemos otro televidente en la línea. ¿Quién nos llama y dónde nos llama, por favor? Sí, buenos días, le habla Alfredo Gómez de acá desde el 12 de octubre. Sí, don Alfredo, lo escuchamos. Sí, para una reflexioncita, lo que sucede es que, como pongamos lo que dice la gente, la comunidad, que es que los sindicatos no colaboran. De pronto el sindicato en Cali se ha colaborado mucho en eso. Lo que sucede es lo siguiente, que es que la gente quiere que les colabore, pero tampoco no se prestan para salir. ¿Por qué no se unen toda la gente? Que las juntas comunales también hablen con la gente y salgan a protestar, mientras aquí en esta ciudad la comunidad misma no salga a participar, saliendo a la calle, saliendo a hacer reclamar sus derechos. No va a pasar nada. A toda hora siempre le echan la culpa pongamos al sindicato, a los trabajadores salen a luchar por eso, pero la gente ni siquiera se acomía a preguntar por qué salen. A veces se salen a pelear por los mismos, para que esos servicios públicos no suban tanto, porque es que cada mes suben los servicios públicos. Fuera de eso, nos cambian los medidores cada que quieren, cada que les da la gana. La administración de Cali nos cambian los medidores y no decimos nada. Y el pueblo está quieto en vez de coger y salir a la calle. Hay que salir a reclamarle, hay que salir al CAN, a hacerle manifestación allá, a este señor a manifestarse, a que nosotros tenemos un derecho, porque legalmente estamos aguantando hambre por estar pagando los servicios públicos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo. Su opinión es valiosa. Miremos la nota que nuestros periodistas nos han preparado sobre opinión de la gente a propósito. De la empresa en Cali. ¿Del agua potable? Pues, la verdad, me repite que no le entendí. Señora, ¿usted cree que el servicio de Encali en el agua potable es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué cree
Porque pues hasta el momento nosotros no hemos padecido de agua ni hemos tenido inconveniente con el servicio. Además, el tema de que se ha dicho que, digan, pasado un mes de factura, le van a cortar servicios si no lo paga. O sea, en ese aspecto sí no me parece, porque no todos, o sea, estamos económicamente bien para pagar la factura de una, sino que hay veces hay que ir a abonar. El bolsillo hay veces no está para pagarlo de una, entonces no me parece. Tenemos que ponernos en la opción de las otras personas también. ¿El servicio del agua en Cali? Pues el servicio ahorita por la cuestión de que hay tanto verano y entonces nos tiene pero agobiados con tanto verano. ¿Cómo le está llegando en el grifo el agua? Nosotros vivimos aquí en el barrio Bretaña y pues sale bien. Está. ¿Le aumentó el servicio en su facturación del agua? Actualmente me parece que está llegando a lo mismo. Sí. ¿Usted está de acuerdo de que aquellas personas que no paguen el primer mes de servicio le corten el servicio en su facturación? No, porque no estoy de acuerdo con que le corten a uno, porque es que pues, siempre en los 2 meses le da chance a que la gente tenga un poquito de sosiego, porque ya con un mes le queda muy duro de pronto. ¿Qué opina del servicio del agua potable de Cali? ¿En qué sentido? Si es bueno, es malo, ¿cómo está el servicio? Para mí es bueno hasta ahora, aunque hay veces viene el agua un poquito turbia, sí. Pero el servicio en sí es bueno. Sí, ¿tiene alguna queja para la empresa en Cali? Pues eso, lo del agua turbia, que a veces uno deja, digamos, en una olla deposita agua y cuando la va a ver tiene un fondito amarillo. Entonces, pues, no todas las veces, pero sí, o que la quitan de improviso. Los directivos de Cali quieren que pasando un mes, si usted no lo paga, ya le tienen que cortar el servicio. ¿Usted qué opina de eso? Que no debe ser así, se debe dar un tiempo, como en toda parte normalmente se da un tiempo. ¿Usted qué opina del servicio de Cali en materia de agua potable? En agua potable muy mal, porque en la casa hemos visto cuando uno va a sacar agüita de lavamanos que sale hasta turbia, entonces se ve que no tiene un tratamiento adecuado. ¿Usted qué pide a la gerencia de Cali, a los técnicos, los operadores? Que sean más serios en eso y que higienicen como debe de ser, porque ahí está la vida de muchos niños y de personas adultas. Ahí tenemos pues la opinión de la gente sobre la calidad del agua, sobre la pertinencia del cobro inmediato con la primera factura de los servicios públicos y sobre la preocupación que tienen con respecto a la calidad de agua y a la oportunidad de suministro del servicio en la ciudad de Cali. Nosotros insistimos que definitivamente Cali necesita que se le respete el servicio de agua a la comunidad y particularmente a estas escuelas y colegios que hoy se les está cortando el servicio público de agua. Imaginemos un colegio con 200, con 400, con 600 estudiantes que necesitan ir al baño, que necesitan lavarse las manos después de que en el descanso consumen sus alimentos, que necesitan asear los espacios públicos donde los muchachos permanecen sin el servicio de agua, es simplemente un caos. Pero antes de seguir, escuchemos un televidente que está en la línea. ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Buenos días, Julián Domínguez de la Comuna 1. Sí, don Julián, lo escuchamos. Bueno, yo quería preguntarle al presidente del sindicato si cuando ellos están de acuerdo, yo estoy de acuerdo en mejorar las condiciones laborales, pero si cuando ellos se han dado cuenta de esto protestan. Ahora, ellos saben muy bien que la carga prestacional que tienen en este caso los empleados de Cali es muy alta, y en especial los del sindicato. Entonces ellos nunca van a pelear cuando vean estos beneficios, estos impuestos que cada día nos incrementan más en los servicios, simple y llanamente porque la carga prestacional de ellos es muy alta. Él puede dar prioridades, él puede dar certificación de eso. Entonces quería preguntarle si ellos algún día luchan contra eso, porque la cantidad de impuestos que día a día nos llegan en un recibo es impresionante. Gracias. Muy bien. Gracias. Escuchamos a Jorge Iván con la respuesta al televidente. No, para responderle a Julián Domínguez,
que nosotros el concepto de la carga prestacional completamente de un 100% está en el 12%, el 10% es decir, de un 100% de gastos operacionales, y solamente el 12% se ocupa para pagar la nómina de los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali. Y como lo indiqué ahora claramente, esa es la esencia del sindicalismo. Ojalá existieran muchos Intra-en-Cali, muchos sindicatos fuertes en todas las empresas que le permitan a usted, Julián, le permitan a todos los colombianos, a los más de 4 millones de trabajadores colombianos que mínimamente pueden trabajar, superar inclusive la norma y la ley para estar con una mejor calidad de vida. Y allí comparto lo que decía la doctora Betty Borrero, es decir, uno porque expresa y porque da las estadísticas frente al tema de los estratos, pero yo creo que aquí existen dos clases sociales en este país. Uno, por un lado, el capitalismo y por un lado los obreros. No existe sino la clase alta y la clase baja realmente. Ese es mi punto de vista para plantearle a Julián Domínguez. Y por supuesto, indicarle que Intra-en-Cali ha hecho grandes actividades nacionales e internacionales y locales para lograr, por supuesto, mejorar la calidad de vida de los caleños, de los colombianos. Hablar de ley de televisión, hablar de ley de TIS, hablar de 4G, hablar de megaobras, hablar de valorización, hablar del tema de los impuestos, hablar del fortalecimiento inclusive de las normas internacionales de la OIT para todos los trabajadores. Creo que eso lo hemos hecho. Muy bien. Ahora miremos un poco el tema de telecomunicaciones en el tiempo que nos queda de programa. En el último tiempo se ha anunciado que en las sesiones ordinarias del Consejo que comienzan ahora en el próximo mes de marzo, el proyecto bandera que se le va a presentar al Consejo Municipal es la escisión de la unidad de negocios telecomunicaciones de Encali. Esto significa, como ya lo decía el presidente del sindicato hace un momento, Encali es una empresa de servicios públicos multiservicios, es decir, ella atiende agua y alcantarillado, o acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Se está pretendiendo o se está planteando por parte de la administración municipal que el componente de telecomunicaciones se separe. No sabemos todavía cuál es la figura jurídica que se está proponiendo para que separada puedan llegar inversionistas nacionales o extranjeros a fortalecerla económicamente y pueda salir a competir en el área de telecomunicaciones, entendido esto como telefonía, internet y televisión. En épocas anteriores se ha dicho que en Cali tendría la oportunidad de aliarse con ETV de Bogotá y con EPM de Medellín, pero este acuerdo, esta alianza entre tres empresas públicas pareciera que ha sido muy difícil de concretar. Tampoco tenemos claro los ciudadanos caleños y vallecaucanos por qué razón tres empresas públicas no se pueden unir para fortalecerse frente a la competencia privada. Y lo cierto es que al separar a telefonía y a internet y a televisión del componente global de Encali, pues todo indicaría que en muy corto tiempo va a terminar siendo una empresa privada más que nos va a ofrecer este tipo de servicios. Doctora Betty. Sí, efectivamente. Pero perdóneme, discúlpeme, que es que me anuncian que hay un televidente en la línea. Escuchémoslo para escucharla a usted. ¿Quién nos habla, por favor? Muy buenos días, doctor Tejada. Le habla Melquisedec de Diego, aquí al barrio de La Ceiba. Buenos días, Melquisedec, diga. Buenos días. Yo quiero hacerles un aporte en esto. Aquí se ha tomado algo de violación del Estado de Derecho al ciudadano común y corriente a pie. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno a nivel de servicios públicos a nivel nacional y las empresas públicas toman medidas de hecho, por lo general, contra el ciudadano y en el mismo Congreso. Y eso se convierte prácticamente en un calvario para el ciudadano. Entonces yo creo que nosotros siempre los usuarios estamos reclamando y reclamando y reclamando. Nos mete el gobierno en la vía de hecho y se nos vuelve el galimatías. Yo creo que aquí, en esta situación, hay que tomar una medida de solución para el usuario. Tenemos también el problema del transporte, que miren, aquí en Cali hacen todo lo que les da la gana y nosotros los usuarios y los ciudadanos no hacemos nada, por Dios. Entonces yo creo que aquí la Junta Comunal y de la JAL le falta berraquera. Me perdonan que diga así, pero es la verdad, estamos mamados nosotros. Entonces la situación es que tomar las medidas necesarias para solucionar este problema, porque así a como vamos nosotros, siempre nos seguirán dando garrote y tenemos que tomar unas medidas nosotros los usuarios, si es posible no pagar los servicios, reunirnos cuando traten de atropellarnos. Muchas Ese problema del agua me parece que quitársela a uno en un mes
Eso es inaudito y eso va en contravía del Estado de Derecho del ciudadano. Muchas gracias, don Melquisede, por su opinión. Doctora Betty, retomemos entonces el tema de telecomunicaciones. Sí, como usted bien lo notaba, Empresas Municipales de Cali es una empresa multiservicios, presta todos los servicios públicos domiciliarios. Cuando se le pretende separarle la unidad de telecomunicaciones para que en Cali única y exclusivamente siga manejando acueducto, alcantarillado y energía, y otra entidad sea la que preste telecomunicaciones, eso va a afectar la unidad administrativa, financiera, etcétera, de Empresas Municipales de Cali. Porque al ser multiservicios, al ser una sola empresa, pues allí los componentes que no les va tan bien, de alguna manera se ayuda a mejorar la situación, a equilibrarla por parte de empresas municipales con los recursos, los ingresos, las utilidades que pueda tener el otro componente que es muy eficiente, que es telecomunicaciones. Entonces, eso va a afectar a los otros componentes. En segundo lugar, ¿para qué se le quita telecomunicaciones? El sector de las telecomunicaciones es muy apetecido por los empresarios internacionales. Hay grandes jugadores, como se dice en el argot hoy día, que le están apostando a telecomunicaciones, pero hacen la exigencia de que se les debe entregar completamente libre de deudas, no cargas prestacionales en materia laboral, en materia pensional, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas deudas las tenemos que asumir nosotros, los usuarios de las empresas, y se les entrega lo mejor, libre, saneado, a esas multinacionales o a esos grandes empresarios nacionales. Nosotros desde la veeduría consideramos que esa es una medida equivocada y que no puede la administración municipal, no podemos los caleños como usuarios y como depositarios de la soberanía realmente permitir que ese atropello se cometa. Los concejales de Cali están decididos a apoyar esa decisión gubernamental. Ellos están decididos a aprobar la decisión en Cali. De pronto hay una o dos voces que van a dar su voto negativo a ese proyecto de acuerdo, pero ese proyecto va a ir. Entonces, como guerra avisada no mata soldado, como dicen. Entonces, aquí tenemos que unirnos todos los sectores para que llevemos una estrategia común para impedir ese atropello y que no nos sigan intimidando con que no nos van a devolver la empresa porque 13 años no es posible de intervención. La ley 142 y en ninguna ley se dice que las intervenciones son indefinidas. Don Pablo, ¿es posible que lo que dice la doctora Betty, en guerra avisada no mata soldado, es posible que la ciudadanía caleña logre detener ese tipo de proyecto? En primer lugar, permítame complementar un poco lo que ha dicho la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero. Es que, mire, fuera de que se va a ahondar la crisis de Cali, porque se va a perder una cosa que es esencial y fundamental de la existencia de esa empresa, su unidad, organización, ¿no? Y manejo centralizado de toda la prestación de los servicios públicos. Con la división, la empresa no va a ser capaz de competir en el mercado con las grandes empresas multinacionales que en este momento están prestando no solamente servicios en materia de telecomunicaciones, sino de energía y de agua. Entonces, lo más probable es que por ese camino de la decisión, finalmente lo que sucede es que en Cali va a desaparecer y pues los servicios van a caer en manos de entidades privadas. Eso es muy importante señalarlo. Por otro lado, mire, efectivamente, ¿qué era lo que se podría haber hecho en relación con la defensa de en Cali? Haber transformado en Cali y haber constituido una gran empresa estatal de carácter regional con la participación de los municipios en donde en Cali presta el servicio, con el departamento,
con miras a fortalecer esa unidad que es lo más valioso y lo más importante para poder enfrentar en el mercado a las diferentes empresas. De otra manera, pues a lo que estamos abocados los caleños, pues es a que en Cali finalmente se disuelva y termine privatizada. Pero usted me dice, ¿qué podemos hacer más los caleños? Yo creo que en esto pues hay que hacer lo que en materia de la lucha social se llama la unidad de acción. Es decir, hay que cerrar filas en torno a la defensa del patrimonio público de Cali, en cabeza del municipio de Cali, y hay que con el sindicato, las organizaciones sociales, los usuarios y la población caleña consecuente y consciente de la necesidad de proteger ese patrimonio, salir a defender no solamente en el Consejo, sino en las calles de la ciudad de Cali a través de la movilización. Yo creo que es importante hacer una vez más ese gran esfuerzo que se hizo hace muchos años cuando otros gobiernos quisieron privatizar las empresas municipales de Cali. Muy bien, escuchemos un televidente que nos está llamando antes de seguir. ¿Quién nos llama, por favor? Alberto Gómez, de acá de la Comuna 12. Sí, don Alberto. Sí, era una reflexión, ¿no? Para decirles que mientras las juntas comunales, las juntas locales, administradores y el pueblo en sí, mientras estemos dormidos y nos estemos dejando mangonear de las administraciones, ahorita que nos tienen agobiados, nunca van a solucionar nada. Estamos quietos y nos están dejando con hambre. Muchas gracias. A usted, don Alberto. Jorge Iván Vélez, en Cali es la dueña de los postes, es la dueña de la infraestructura de comunicación en telecomunicaciones. Díganos usted, para información de los televidentes y la nuestra propia, ¿cuántos abonados tiene en Cali hoy que factura telecomunicaciones? Porque en el caso de escindirlo, ese mercado cautivo sería el que se le entregará a la nueva empresa privada que llegará. Bueno, ese es uno de los elementos, pero antes de responderle allí, permítame decir lo siguiente, que frente al tema de la decisión es un condicionamiento. La decisión para nosotros es un chantaje que se le ha impuesto a la comunidad para que si se excinde o se separa, que ese escindir es desmembrar, es separar, es sacar de esa unidad de caja, como le decía la doctora Betty Borrero, el componente de telecomunicaciones. Para nosotros, te repito, es un chantaje, es un condicionamiento, es una ausencia del alcalde y de los concejales que inclusive aprobaron el proyecto anterior y que posiblemente van a aprobar en olvidarse de los elementos y los factores que dieron a la toma de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali. Para nosotros, excindir el componente, como lo dice la Contraloría, no lo dice Sintra en Cali. La Contraloría lo dice, que si se llega a excindir el componente de telecomunicaciones de Cali, los servicios de energía, de acueducto y de alcantarillado se van a ver en grave riesgo por la unidad de caja que se hablaba aquí hace unos minutos, ¿cierto? Por la estructura como ha tenido las empresas públicas municipales de Cali. Y porque, por supuesto, cuando una tiene una falencia, pues la otra la suple. Y es allí donde nosotros indicamos que, además de que los servicios públicos domiciliarios son esenciales, no tienen por qué ser un negocio y una mercancía. Ahora, si bien es cierto, no solamente se van a alzar con todos los usuarios que usted bien plantea en la pregunta, que son más de 565,000 usuarios. ¿565,000? Correcto, usuarios. Eso es un mercado poderosísimo. Claro, es un mercado, y por eso es que vienen. Y vienen además por toda la infraestructura tecnológica que está irrigada por toda la ciudad de Santiago de Cali, por los municipios de Yumbo, Puerto Tejada, Jamundí, y por todo lo que hemos construido, porque en Cali tiene unas grandes centrales, tiene la mejor tecnología, la mejor plataforma tecnológica integral, una tecnología MPLS que migra a una tecnología NGN que le permite prestar todos los servicios en tecnología, y que por supuesto ha existido, diría yo, con la complacencia del gobierno nacional y municipal, unos contratos lesivos desde la parte externa y de la parte interna, que le ha permitido a grandes jugadores y a grandes o dos transnacionales mejor que se campeen por todo el departamento del Valle del Cauca, específicamente en Cali, para que como sanguijuelas se peguen de toda la infraestructura y salgan a vender los servicios que ellos necesitan. Y así es como han venido jugando en todo el país, inclusive en todo el mundo, unos efectos de dumpings económicos que permiten llegar con unos precios muy bajos, con unos servicios, pero que después de pasar el tiempo automáticamente se alzan con las empresas
estatales y este no sería la diferencia o no sería el caso distinto. Entonces, indicar prácticamente que, como lo dice el doctor Pablo, quiero finalizar allí, doctora Betty, es que nosotros tenemos que salirle a la ciudadanía. Entonces, tenemos que estar prestos que el día 9 del mes de febrero se va a presentar el proyecto de decisión del componente de telecomunicaciones de Encali, un proyecto, repito, lesivo para la ciudadanía. Si estamos afectados en estos momentos, porque nos van a cortar los servicios, suspender los servicios públicos domiciliarios con una factura, al hospital ya lo anunciaron, a las escuelas, siendo una empresa estatal, ¿cierto? Claro que no sabría, doctora Betty, cómo está obrando el gerente, que tú dices que es del gobierno, si él está obrando con esa política, pero si es estatal, ¿cómo será entonces privada? Entonces, por eso yo también invito y me uno a sus palabras, doctor Pablo. Es favorecer el lucro, las utilidades en favor del capital privado y no en beneficio del interés general, no lo social. Y aquí lo que se trata es una especie de sopita en botella para los señores empresarios mal llamados inversionistas. Y permítame salirme un poquitito del tema, porque usted se lo anunció a la teleaudiencia de que si alcanzábamos hablaríamos de la primera propuesta que ha presentado la insurgencia al gobierno nacional en los diálogos de La Habana. Esa propuesta que ha presentado relación con el tema agrario y rural, que no alcanzamos hoy a tratarla, está enmarcada dentro de esa concepción socialdemócrata de corte izquierdista, donde se trata es de manejar unas situaciones de inequidad, de injusticia que se presentan en el agro, y de ahí usted verá las inmensas coincidencias que han salido ya a ser públicas los señores miembros de la insurgencia que están dialogando a decir que se identifican con el gobierno. De todas maneras, este es un tema importante porque la próxima semana lo vamos a tocar. Porque la gente cree que allí se trata de imponernos el comunismo o una cosa al estilo Chávez, y no, son unas reformas simplemente de corte, sentido común, sí, colectivo. De corte socialdemócrata, izquierdista, donde se respeta la propiedad privada, donde todas esas relaciones de producción basadas en la propiedad privada se van a mantener, de manera que no se asusten con eso. Muy bien, escuchemos la última llamada telefónica que tenemos al aire. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, se le habla Milena Olave. Sí, doña Milena, le escuchamos. ¿Cómo le va? Muy Hombre, bien. Escuchando la intervención tanto de la doctora Luz Betty como del doctor Pablo y del presidente Sintra en Cali, pues realmente ellos tienen razón. Usted sabe que llevamos más de 13 años de la intervención de en Cali y ha sido nefasta para la misma empresa. Cada día los trabajadores se ven obligados a parar en sus puestos de trabajo por la falta de materiales y herramientas para la prestación del servicio, lo cual genera una mala imagen ante la comunidad, porque la comunidad piensa que los trabajadores de Encali no quieren prestar su servicio. Entonces, ¿qué pasa? Eso es aprovechado por la misma administración para sembrar una mala imagen de Encali y decir que Encali hay que privatizarla por la ineficiencia. Pero lo que yo me pregunto, 13 años lleva la empresa intervenida. Durante esos 13 años han habido y siguen existiendo unos contratos que son supremamente lesivos para la misma empresa. ¿Será que esos contratos no causan detrimento patrimonial en una empresa como la más importante del suroccidente colombiano, como es Encali? Habría que hacerle la pregunta a los señores administradores de Encali, porque si uno pasa por una planta telefónica, ve que el servicio ha sido entregado a los contratistas y cada día la empresa deja de prestar un real servicio a la comunidad, lo cual genera una mala, digámoslo así, la cual la gente se siente muy mal y dice, bueno, pues que privaticen. Hay un libro que fue escrito por Raúl Alameda Ospina que se llama La política macroeconómica en América Latina. El escritor dice que cuando los multinacionales usufructúan las empresas del Estado y cuando ya le han sacado hasta la última sangre, lo que hacen es devolverlas nuevamente al Estado. Eso es lo que yo creo que pretenden hacer con Encali. Muchas gracias, doña Milena. El tiempo se nos ha acabado. Amables televidentes, recuerden que este programa tiene el propósito de informarlo a usted para que usted piense y usted decida en función del bienestar colectivo. Hoy hemos tocado un tema supremamente espinoso, en Cali.
Y el último dato que nos da el presidente del sindicato hay que grabárselo en la memoria. Hay más de 560.000 abonados en el servicio de telecomunicaciones. Cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que eso es un mercado apetitoso para cualquier inversionista que venga a quedarse con esa facturación. Y si además no se queda solo con la facturación, sino que se queda con la infraestructura que ya nos explicó él, son redes, es equipamiento tecnológico, es un negocio muy grande el que quedará en manos de privados. Que no nos pase lo que hoy le está pasando a España. España se creyó que era país de primer mundo en los últimos 20 años. Y hoy han abierto los ojos y han encontrado los españoles que prefirieron comprar barato, desmantelando la industria propia nacional en España. Y hoy que abren los ojos y están empobrecidos y no tienen con qué comprar, voltean a mirar a los lados y no tienen empresas, no tienen industrias propias, todo está en manos de foráneos. Que no nos vaya a pasar eso en Colombia y particularmente en Cali. En Cali, empresas públicas de Cali hay que defenderla, y las juntas comunales, las juntas administradoras locales, los concejales, los administradores públicos, el sindicato, los veedores ciudadanos y los periodistas y los medios de comunicación estamos obligados a defender el interés colectivo por encima del interés particular. Buenos días.